En este vídeo se explica cómo ordenar la vacunación contra la COVID para obtener los mejores resultados y la más rápida recuperación de la normalidad sanitaria, económica y social. Se trata de mostrar la importancia de un buen criterio para ordenar la vacunación de la población con objeto de conseguir una máxima eficiencia en el control de la pandemia y una reanudación de la actividad económica lo antes posible. Además, se muestran las mejores estrategias y las que nunca deberían utilizarse. Esta figura muestra el porcentaje de muertes que se evitan a medida que aumenta el número de vacunaciones efectivas, comparando 5 estrategias diferentes que nos servirán para mostrar la importancia del orden de vacunación en el resultado final. Una de las estrategias consiste en elegir al azar o el orden alfabético para ordenar la vacunación, que se marca en color rosado y muestra una pésima eficiencia. Por ejemplo, se llega a una disminución del 90% de fallecidos solo tras más de 500.000 vacunaciones efectivas. La estrategia de vacunar solo a los mayores de 50 años elegidos por orden alfabético, que se muestra en color azul claro, es mucho mejor que la anterior, pero es también muy ineficaz, pues se consigue el 90% de reducción de fallecidos con 240.000 vacunas efectivas, que son demasiadas. Una mejora inmediata e importante se consigue si se vacuna por orden de edad de mayor a menor. La estrategia de ordenar maximizando la vida esperada total de la población en color negro, que es la mejor con este criterio, es mucho más eficiente que las dos anteriores, desde el punto de vista de fallecimientos, pues necesita 140.000 vacunas efectivas para la reducción del 90% de los fallecimientos. La estrategia de ordenar por edad consigue ese objetivo con solo 100.000 vacunas efectivas. Finalmente, la estrategia de ordenar por riesgo de muerte consigue una mejora respecto a esta última, pero es muy pequeña. La figura siguiente muestra una parte de la anterior para poder observar mejor las diferencias en la zona de interés. De esta forma, las diferencias entre las estrategias quedan más patentes. Por tanto, podemos decir que las diferencias de eficiencia desde el punto de vista de los fallecimientos por COVID son muy notables, siendo las mejores de las 5 estudiadas, las que se basan en la edad, en el riesgo de muerte por COVID y en maximizar la vida esperada total de la población, si bien sus eficiencias están muy próximas. Seguidamente se explica todo esto en más detalle y se analizan otros aspectos muy importantes. La curva en negro es la curva que da cómo varía el porcentaje de muertes evitadas con el número de vacunas efectivas, es decir, cómo se va inmunizando a la población cuando la vacunación progresa, si se vacuna por riesgo de fallecer por COVID. Hay que señalar que esta curva es muy parecida a la que resulta por vacunar por orden de edad y a la que corresponde a vacunar por maximización de años de vida recuperados si se vacuna. La poligonal en rojo corresponde al caso de vacunar por bloques de edad mayor de 80 años, entre 70 y 80, entre 60 y 70, etc., si se elige el azar o el orden alfabético en cada bloque. Como puede verse, la curva basada en el riesgo de morir por COVID da bastante mejores resultados, ya que inmuniza antes. Por ejemplo, con unas 25.000 vacunas se inmuniza al 40% de la población de Cantabria usando el orden alfabético, mientras que se obtiene más del 60% si se usa el riesgo de morir o la edad. Las áreas que figuran entre ambas curvas representan la diferencia de eficiencia entre las dos estrategias. En esta figura se considera también la estrategia de vacunar dentro de cada grupo por años de edad de mayor a menor y vacunando primero a las mujeres y después a los hombres de la misma edad, en años enteros. Las alternancias de cambio dependiente muestran esto con detalle. Si se hubiese vacunado antes a los hombres, se habría obtenido un mejor resultado, ya que estos tienen mayor riesgo de morir por COVID, para la misma edad en años enteros. Obsérvese que la estrategia da mucho mejores resultados que la de usar el orden alfabético. En esta otra figura se ve qué ocurre cuando se comparan dos tipos de vacunas diferentes, una con un 90% y una con un 70% de eficiencia. La curva en color rojo corresponde a un 100% de eficiencia, que aquí se utiliza solo como una curva de referencia, el mejor resultado que puede esperarse. La curva azul es la del 90% de eficiencia
y la de color verde la del 70%. Hay que señalar dos cosas importantes. La primera es que al vacunar a toda la población con estas vacunas, solo podrá inmunizarse al 90 y al 70% respectivamente en valores medios, pues se trata de un resultado aleatorio. La segunda es que para el mismo número de vacunas se consiguen mejores resultados para la primera que para la segunda, que equivale a decir que la misma reducción de muertes se produce con menos vacunas con la primera que con la segunda. Por ejemplo, para obtener una reducción del 40% de muertes hacen falta 15.000 vacunas de la primera o 25.000 vacunas de la segunda. Esta figura es la misma que la anterior, a la que se le han añadido las estrategias de vacunar antes mencionadas, lo que nos permite tener una visión completa para poder comparar vacunas con diferentes eficiencias. Seguidamente se comparan dos tipos de vacunas cuando hay escasez. Una de ellas ofrece un número mayor de dosis que otras. En este caso, suponemos que la vacuna con menor eficiencia compensa este problema ofreciendo el doble de dosis. Obsérvese que se produce una gran mejora en el rendimiento, comparable a la del otro tipo de vacuna en una parte del rango. Sin embargo, habrá que hacer unas pruebas de anticuerpos para saber quién está inmunizado y quién no lo está, procediéndose a vacunar con la otra vacuna solo a los no inmunes. Este método requiere la validación por parte de los expertos sanitarios, que habrá que comprobar. La siguiente figura muestra el caso de que se cuadripliquen las vacunas en vez de duplicarse. En este caso se ve que este tipo de vacuna conseguiría acelerar el proceso superando incluso al anterior, en la parte en que puede competir. La cuestión que resolvemos seguidamente es si debe usarse la vacuna de eficiencia inferior con el grupo de menores de 50 a 55 años sin haberla utilizado antes para los mayores de 55 años. La respuesta es clara. Utilizar cualquier vacuna válida para la población más joven y con ninguna incidencia de muertos es un error y conduce a mayor número de muertes y a un retraso en la recuperación de la normalidad sanitaria y económica. Conviene además tener muy en cuenta que cualquier vacuna contribuye a reducir el número de muertes dependiendo de la edad de los tratados, siendo el grupo de mayor edad el que conduce a mayor rendimiento. Y ya finalizamos con unas conclusiones. Conclusión 1. Los estudios realizados y conocidos hasta ahora demuestran que la edad es una estrategia de vacunación muy simple, aplicable fácilmente y eficiente. Conclusión 2. La estrategia mejor es la de seleccionar por riesgo de muerte por COVID, pero sus resultados, en términos de eficiencia, están muy cercanos a los de ordenar por edad. Conclusión 3. La estrategia de ordenar por maximización de la vida restante de la población que se gana al vacunar conduce a una ordenación óptima para vacunar casi idéntica a las de la edad. Conclusión 4. Ordenar por edad significa ordenar considerando días de vida. La ordenación por años ofrece eficiencias menores. Conclusión 5. Utilizar el azar, sorteo o el orden alfabético conduce a bastante menores eficiencias. Conclusión 6. Hay estrategias como las de vacunar por sorteo u orden alfabético en toda la población o la de vacunar a los mayores de 50 años ordenados por sorteo u orden alfabético son muy ineficientes y no deben nunca utilizarse. Conclusión 7. Dadas las conclusiones anteriores, se recomienda ordenar la vacunación por edad medida en días de vida. No obstante, si se quiere mejorar un poco más y se quiere usar el riesgo de morir por COVID como criterio de ordenación, puede hacerse. Conclusión 8. Si existen diferentes tipos de vacuna con diferentes eficiencias, debe utilizarse la de mayor eficiencia en caso de haber suficientes dosis en el momento de la vacunación. Conclusión 9. Si hay más dosis de una vacuna menos eficiente que de otra, habrá que ver cuál de ellas ofrece una mayor rapidez en el control de la pandemia, pues puede que, a pesar de su menor eficiencia, sea más conveniente, tal como se ha mostrado en este vídeo. Y conclusión décima y última, nunca debe aplicarse la vacuna a poblaciones de menor edad, salvo casos muy especiales, cuando la aplicación de la misma vacuna sea más eficiente en personas de mayor edad.